Si te interesan las ampliaciones de instalaciones fotovoltaicas, quédate que te vamos a explicar cómo ampliar tu instalación. Mientras mucha gente todavía está planteándose si instalar placas solares o no en su tejado, son muchos los que ya tienen instaladas placas solares desde hace años y lo que están planteándose es cómo ampliar su instalación. ¿Por qué? Pues porque han visto que funciona estupendamente, que consumir la energía de sus paneles solares es mucho mejor que consumir la energía de la red eléctrica y lo que quieren ahora es llevar muchos de sus consumos energéticos a la electricidad que producen sus paneles, por ejemplo, con la calefacción o con el vehículo eléctrico. Entonces lo que necesitan ahora es ampliar su instalación y lo que necesitan también saber es cómo hacerlo. Bueno, pues en primer lugar, para ampliar módulos fotovoltaicos en nuestro tejado, lo primero que tenemos que tener es espacio. Y para pensar en el espacio que tenemos, no solamente tenemos que mirar las cubiertas que tenemos al sur, que es lo que se ha hecho siempre. También nos van a valer las cubiertas al norte. Tenemos un vídeo muy interesante sobre cómo utilizar las cubiertas al norte y cuánto produce un módulo fotovoltaico orientado al norte, que puede ser muy interesante, os recomendamos verlo. Estas cubiertas que no están perfectamente orientadas al sur siempre han sido un poco desdeñadas, pero son también muy interesantes, tanto las este como las oeste, como incluso las norte. Os recomendamos que estudiéis estos casos para ampliaciones. Una vez que tenemos analizado el tema del espacio, tenemos que irnos a ver el inversor que tenemos, qué capacidad tiene. Si el inversor ya está muy ajustado, pues tenemos que ver qué opción tenemos. Pero ¿cómo sabemos si el inversor está muy ajustado o todavía permite más módulos fotovoltaicos? Bueno, pues es muy sencillo, tenemos que mirar las curvas de nuestra monitorización. Si esas curvas hacen clipping, pues lógicamente vamos a tener que ver qué hacer con ese inversor. Pero si son pocos días los que hacen clipping, no pasa nada. Es decir, clipping es cuando la curva arriba se para porque el inversor ya ha llegado a su tope de potencia. Si eso pasa solamente unos pocos días al año, podemos todavía forzar ese inversor y meterle más módulos fotovoltaicos. Vamos con el caso de que podemos todavía meterle más módulos fotovoltaicos a ese inversor. Bien, tenemos que tener en cuenta el número de MPPTs que tiene ese inversor. ¿Por qué? Porque los módulos fotovoltaicos no pueden mezclarse en la misma cadena con diferentes tecnologías, diferentes tamaños y diferentes potencias. Esto va a ser un limitante muy importante. En el caso de que nuestro inversor tenga más de un MPPT, vamos a tener que estudiar la posibilidad de meter todos los módulos antiguos por un solo maximizador y dejar el otro maximizador o los otros que tenga ese inversor para los módulos nuevos. De esta manera podríamos conjugar en una misma instalación módulos de diferente tecnología y tamaño. Y ojo, tenéis que tener muy en cuenta que en el mismo MPPT no podéis poner paneles de diferentes tecnologías o de diferente potencia. Por ejemplo, si antes instalaste paneles de 350 vatios pico, ahora no podrías poner en el mismo MPPT paneles de 450 vatios pico. Ahora nos vamos al caso de que nuestro inversor está totalmente ocupada su potencia, ya no podemos añadir más módulos fotovoltaicos, no tendría sentido porque estaríamos perdiendo producción durante muchos días al año. En este caso vamos a tener varias opciones. La primera, bueno, pues sería sustituir ese inversor por uno de mayor potencia. Otra opción sería añadir otro inversor, dejar el inversor antiguo con los módulos fotovoltaicos que ya teníamos y añadir otro inversor para los nuevos módulos fotovoltaicos. Es muy recomendable que estos dos inversores sean de la misma marca. ¿Por qué? Porque al final vas a compartir la misma monitorización. Aquí también pues lo de siempre, si trabajas con marcas de referencia, hoy podrás encontrar ese mismo inversor con la misma marca y seguirán trabajando con la misma monitorización. Si has comprado un inversor que no es una marca de referencia, pues probablemente dentro de unos años te costará volver a encontrar la misma marca y sobre todo que compartan la misma monitorización. Ojo, porque esto tiene una excepción. Si estuviéramos trabajando con un inversor SolarEdge, sus optimizadores nos permitirían meter módulos de diferentes potencias en un mismo string. También nos pasaría esto si usamos microinversores o incluso si en un inversor string también podríamos meter módulos de diferente potencia con optimizadores. En el caso de que tengamos microinversores, sí va a ser posible la ampliación de más microinversores en el mismo tejado sin tener que modificar los inversores. Es una de sus ventajas, aunque tiene otras desventajas. Pero hacer una ampliación ya hay que controlar muy bien cada inversor y cuáles son sus características técnicas para adaptar esa ampliación a nuestra instalación existente. Muy importante también tener en cuenta las secciones del cableado que bajan desde nuestro campo fotovoltaico hasta nuestro inversor. También las protecciones, todo esto seguramente haya que adaptarlo o hay que ver, por lo menos hay que estudiarlo si nos valen para la ampliación que estamos haciendo. También es muy importante todo lo que tiene que ver con la legalización de la instalación.
Al ampliar la potencia de esa instalación tenemos que cambiar el boletín de esa instalación y tenemos que legalizar las cosas también, pues como hay que hacerlas en el ayuntamiento y demás. Siempre que se diseña una instalación sería necesario tener en cuenta futuras ampliaciones. Esto no está pasando mucho y al final la gente lo que mira es solamente su consumo energético a día de hoy. Tenemos que tener en cuenta que al final todo el consumo energético tiende a electrificarse y que finalmente nuestras casas y nuestras industrias van a tener mucho más consumo eléctrico que el día de hoy. Por lo tanto, esas ampliaciones van a venir antes o después. Hay que tener en cuenta que si de primeras ya planificamos que nuestra vivienda o nuestra industria va a tener más consumo, puede ser interesante, sobre todo en el caso de las viviendas, ya hacer esas instalaciones de primeras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estéticamente no es lo mismo ver un tejado uniforme con sus módulos todos del mismo color y de la misma estructura que ver en un tejado ya módulos de diferentes tecnologías y sobre todo que se ve que unos son más antiguos que otros. A nivel estético puede ser interesante ya dejar el tejado bien planteado desde el principio. Y bueno, estos serían básicamente unos tips sobre cómo ampliar una instalación fotovoltaica. Pero lo más importante de esto es contar siempre con un profesional que te asesore sobre este tema, porque realmente hacer una instalación fotovoltaica desde el inicio es bastante sencillo, dentro de que, bueno, tiene sus complejidades, pero hacer una ampliación ya hay que controlar muy bien cada inversor y cuáles son sus características técnicas para adaptar esa ampliación a nuestra instalación existente. Y hasta aquí este sencillo vídeo que queríamos sacar, pues porque cada vez son más las personas que nos preguntan por ampliaciones y tienen muchas dudas de cómo hacerlas. Así que nada, esperamos que os haya resultado interesante y por supuesto, como siempre, esperamos vuestras críticas, vuestros comentarios y vuestras aportaciones en nuestros comentarios. Darles a suscribir, darle a la campanita y os esperamos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!